A ver, ahora sí. Share screen. Tarini. Tarini está entrando. Bueno, ya les... Esta parte que les acabo de decir, ¿les interesó? ¿Les gustó? ¿Les abrió horizontes? ¿Sí? Dime. Puedo, a mí me recuerda mucho, aquí en México hay una leyenda que es la leyenda de la Llorona, es súper popular, que era una mujer que se le murieron los hijos, esa es una versión, y entonces se roba a los niños, que era un poco para que no salieras de noche, porque cuidado con la Llorona, ¿no? Y me parece fantástico como esta idea del vuelo de la mujer, o sea, de la mujer bruja, la mujer que vuela, cómo es, la connotación es que es la mujer, ¿no? Sí, sí, y la mujer y que le tenían miedo a la mujer, que la mujer tuviera demasiados atributos, ¿no? Ujú. Esa parte siempre aparece ahí sí, porque mataban a las brujas, siempre eran, y por lo general eran mujeres viudas, ¿no? O sea que eran peligrosas porque va y se robaban a algún marido. Entonces eso siempre ha existido en las leyendas y actualmente todavía. Yo recuerdo cuando me divorcié joven, my God, no me invitaban a cosas porque era peligrosa. A mí siempre me ha gustado esa idea de ser peligrosa. Hasta viejita, pero peligrosa. En todo caso, vimos cómo hay esa ambigüedad entre que las diosas, que está la Llorona o Hariti, Hariti es la que le daba de comer a sus hijos, de los hijos de la gente y se lo llevaba. Y hay muchos de estos que se llaman Caesars of, sí, los que roban niños. Entonces, esa idea de que eran malos, pero se volvieron después buenos porque la gente les veneró y los honró, eso existe, esa ambivalencia existe, y por eso también en los templos de yoginis hay las que son todas queridas y las que no son. Hay una leyenda que me contaron a mí en un principio y yo después no la he vuelto a encontrar en los libros, que era que la diosa estaba a punto tenía que matar al demonio. Y entonces estaba en esa lucha y se iba cansando y cansando y cansando, porque el demonio era uno, hay varios que tienen esa característica que cada gota de sangre se clonaba y hacía un demonio igualito al anterior. Esa idea de clonar ya existía en las antiguas leyendas. Entonces, ella no lograba porque cada vez venía uno de esos horribles, se reproducía con la misma fuerza que el demonio principal y ella no daba. Entonces, ¿qué hizo? Se multiplicó ella y creó 32 yoginis que la ayudaran, que iban a coger la sangre que caía antes de que cayera y entonces pues la ayudaban en esto, pero pues se volvieron adictas a sangre y a comerse a los demonios. Entonces, ya. Entonces eran 32 terribles yoginis que había creado la diosa. Entonces, y ellas siguieron, iban por los pueblos y estaban completamente desaforadas. La horda que llegaba al pueblo y la gente le tenía miedo. Entonces, ¿qué hicieron? Los dioses crearon 32 otras pasibles y queridas, etcétera, para contrarrestar esa furia de las unas con las otras. En todo caso, ahí vemos esa idea de que hay tanto queridas como no hay queridas. ¿No? Las bonitas, las santitas y las terribles. Pero eso era lo que iba, toda esta introducción era para hablarles ahora, a ver aquí sola, porque hoy vamos a hablar de esas yoginis en el oráculo de yoginis que tienen esa forma ambivalente. O sea que son, ya vimos la vez pasada, algunas le tocó esta, ¿no? ¿Se acuerdan?
la yogini número 1 que tiene la carita fea y que está muy luchadora, que sale adelante, etcétera. Yo me acuerdo que le tocó ¿a quién le tocó esta? Sí, a Griselda, que no está hoy, y a Alejandra, sí, a ti. Entonces, esta yogini, ahí vemos que tiene la fuerza, aunque es fea, tiene mucha fuerza y es muy positiva, aunque es feita. Porque es la idea de trascender las apariencias y de tener la fuerza de ir hacia adelante. Luego tenemos otra de estas, a ver, esta que también, que es Chamunda, y todos conocemos a Chamunda, ¿no? Chamundi, Chamundeshwari, tiene muchos nombres. Esta yogini normalmente tiene los senos caídos, está flacuchenta y se ve bien terrible, ¿no? Sin embargo, ella es la gran protectora, es la protectora por excelencia, porque ella ha matado a 2 demonios que azotaban a todo el mundo y que siguen azotando, que es el miedo, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad. Ella es la que nos protege en este momento de esta pandemia, donde es más los miedos que están. Ella es gran protectora. Y supuestamente es negativa, pero lo es muy positiva. Entonces tenemos esta, a ver. Esta tiene su carita un poco, esta es Yamuna, como el río. Los que han visto el río Yamuna y lo comparan en Allahabad, se junta el río Yamuna con el Ganges, y es interesante porque se ve el río Yamuna oscuro y el Ganges más amarillo. Y pues el Yamuna, el ser, se llama Yamuna porque es oscuro y tiene que ver Yamuna, Yama y Yami, también la llaman Yami, eran hermanos gemelos. Y Yama es el dios que lleva a los muertos a el sitio cuando se los lleva. Él es el que se lleva a los muertos. Entonces, pues la gente le tiene, pues el que se lleva a los muertos, el que se lleva a la gente no es tan positivo, pero Yami, ella se dio cuenta de lo siguió al hermano y fue hasta donde estaban los muertos. Sin embargo, ella encontró el camino de regreso. Entonces ella tiene esa característica de haber ido hasta lo más profundo, lo más negro, sin embargo sabe cómo regresar. Entonces, si esta carta sale, es muy positiva, porque quiere decir que sí, que si te llega alguna cosa negativa, tienes la capacidad, vas a tener siempre la capacidad de salir adelante, de regresar a la luz. Entonces, es una carta pues que es también, se ve ambivalente. ¿Cuál otra hay de esas? Sí. Esta que le salió también a alguien la vez pasada es Anita Kari y es muy extremista. Ella está sobre un personaje, sobre la psiquis, ella está manejando la psiquis y todo lo hace con mucha intensidad, pero también es protectora. Aunque se ve como terriblita, ella es protectora. Sin embargo, a veces cuando leemos las cartas a alguien, nos pueden salir unas cartas que son más complicadas de decir. Entonces, esta es Kausidia Haram. Esta es la pereza. Y cuando sale esta carta en alguna parte, es que la persona tiene como pereza, como que no quiere, como que tiene una resistencia a lo que tiene que hacer. Y lo bonito que tienen las yoginis es que te están diciendo que puede que haya algún obstáculo, sin embargo tú tienes la forma de vencerlo. Entonces es aburrido
ahí digo yo también, decirle a alguien que le salió una carta que no es de las más positivas, porque esta carta pues es un obstáculo, es una cosa pesada, es algo que no fluye, ¿no? Sin embargo, en la práctica hay unos ejercicios simples como hacer para darse energía y salir adelante. ¿Mm? Hay otra más complicada como, ¿dónde está? Esta, Shotiriaharam, esta, pero espérate que voy a, esta es, ups, pico, este es el orgullo, pero ella tiene la capacidad de destruir el orgullo. Entonces, cuando le sale a alguien en cualquiera de las áreas que le sale esta carta, pues uno no sabe, pues hay que decir, ¿no? Y por lo general a nadie le gusta que le digan que tiene demasiado orgullo, ¿no? Que el ego está muy importante, ¿no? Entonces, y que hay que bajarlo un poco. Entonces, pero esta carta, yo recuerdo que a mí me salió, estaba en Callurao y me encontré con un grupo de gente, todos muy tántricos de la manera extraña de que hacían bailes todos y no sé qué, y hacían sesiones de 2x2 y bueno, eran muy, muy hacia todo lo sexual, que esa no es mi manera de ver el tantra, pero acá estaba muy encaminado solo a desarrollar esa parte, que no es mala, pero pues no es mi camino, que eran antiguos devotos de Osho y entonces hacían muchas prácticas y cosas. En todo caso, yo pues comencé con ellos y entonces les dije, ay, ¿saben qué? Voy a filmar. Y entonces me decían, ven y practica. Y que me tenía que poner enfrente de uno de los chicos a hacer así. Yo, ay, Dios mío. Entonces yo les decía, no, yo tomo la foto, tratando de mantenerme así, pero me pareció interesante ver qué era lo que hacían, ¿no? Las prácticas que hacían. En todo caso, después de esta práctica, se reunieron y cada uno, yo le pedí, porque eran muchos, que cogieran una carta. Y el que decía, pues el señor que les había estado hablando todo el tiempo, supuestamente él fue un guía de Callurao y él fue guía de Osho cuando Osho visitó Callurao. Ustedes saben que mucha gente les gusta ir a Callurao porque son todas las imágenes eróticas y entonces se imaginan que eso es, bueno, el non plus, el nec plus ultra del sexo, etcétera, etcétera. La energía, pues, está ahí. Y entonces este señor que les había estado hablando, yo había oído un poquito, y él decía qué diosas había y qué diosas no había. Bueno, tenía todo unas ideas, pero pues yo lo poco que escuché, lo poco que se sabe con certeza de Callurao es que encontraron 3 yoginis. Y entonces esas yoginis, pues si las encontraron en el templo, forman parte del templo. Sin embargo, él cuando daba nombres, esas no existían, esas no las nombraba. Entonces, pues yo le dije, ay, pero fíjese que estas las encontraron ahí y ahí están, o sea, eran y tenían inscripción abajo, o sea que no era nombre ni inventado ni nada. En todo caso, me di cuenta pues que el señor tenía su cuento echado por él. Y en el momento de coger las cartas, le sale a él esta. Y yo pues tenía que hablarle a él de una manera que no se sintiera, porque también me daba pena, pues el señor tan querido, me habían invitado y toda la cosa. Sin embargo, esta carta es la del ego, la del orgullo, la de que yo sé todo. Entonces, pues me tocó ponerme muchos guantes para no ofenderlo y no quitarle, pues que no perdiera, como si se perdiera la faz en frente de todo este grupo que había estado él hablándole durante 3 días y todo. Entonces,
fue complicado. Sin embargo, pues uno puede ponerlo de que a veces se puede ser mucho más fuerte cuando se deja el ego a un lado, cuando hay humildad y uno quiere aprender más, y, ¿no? Ponerlo de esa manera porque todos tenemos ego y todos sentimos orgullo y todos en ciertos momentos lo tenemos y esto nos quita fuerza. Al lugar de abrirnos al conocimiento, cuando sentimos que yo sé, eso es difícil. Y eso es uno de los puntos más importantes en el Tantra, en la parte espiritual del Tantra, es precisamente luchar contra el yo sé. Decimos que, y los grandes maestros hablan de uno soltar, ¿no? De no tener posesiones, de no agarrarnos a cosas. Y no son solo cosas, es muy fácil deshacernos de objetos, de esto, del otro. Eso es muy fácil. No, sin embargo, de las ideas es más difícil, porque yo sé que esto es bueno y esto es malo. A mí no me vengan a decir, yo sé que esto es bueno y esto es malo. Y entonces uno se aferra a una serie de valores que nos han inculcado, que sabemos, etcétera, y no queremos salir de ahí. Sin embargo, piensen cuando, esto que estábamos hablando del tiempo, cuando yo vivía en Colombia, yo apreciaba todavía más la gente que llegaba justo a tiempo a la cita. Ay, me parecía la octava maravilla. Cuando viví en Suiza y todo el mundo llegaba a tiempo, esa cualidad no me parecía tan importante. Me parecía más importante que tuviera espontaneidad, creatividad, cualquier otra cosa. Entonces, esa cualidad que en Colombia me parecía, cuando viví en Colombia, me parecía súper importante, cuando viví en Suiza, esa no era la más. Y entonces quiere decir que uno cambia, nuestro sistema de valores cambia. Y queremos que el resto de la humanidad cambie con nosotros, porque yo tengo razón. Esto es importante. Entonces, eso es lo que lucha en los tantras. Quieren sacudir esas ideas preconcebidas. Y por eso muchos de los textos tántricos dicen cosas que a uno le molesta, que le parece horrible, pero la idea es sacudir las ideas preconcebidas para abrir nuestra mente y estar libre de attachments, de ataduras. Porque como le decía, las ataduras más importantes son a conceptos, a ideas. Es importante tenerlo por ahí rodando en nuestra mente para darnos cuenta de cómo funcionamos, ¿no? Entonces, en un momento dado, es bueno de nombrarlo, de decirlo a alguien cuando le sale una carta de estas, hablar de ese ejemplo de los valores y de cómo a veces nos aferramos a ideas y que las ideas, pues, cambiamos. Entonces, que no es tan importante aferrarnos a una idea. Entonces, esta carta. Otra carta es esta. Esta es la número 17. A mí me encanta el número 17, sin embargo, esta es una carta que esta es la de Destroyers of Attachments. Esta es directamente la que uno tiene que quitarse las ataduras para poder entonces bailar libremente sobre una culebra y no envenenarnos. Entonces esta también es otra de esas cartas así. Esta es otra de esas cartas difíciles, que es la destructora de la negatividad y la negatividad como envidia. Entonces también es difícil de decirle a la gente que hay un poco de envidia, que quizás pues hay alguien en el camino que le tenemos envidia, que nos parece que todo está divinamente en esa persona.
Entonces, pues de hablarlo en general y de decir que pues que las emociones negativas existen y que hay formas de cómo deshacernos. Eso es lo más importante. Cuando uno hace una lectura de yoginis es de dar el antídoto. ¿Qué se puede hacer para sobrellevar esto, para mejorarlo, para exaltarlo, para quitarlo? ¿Mm? Entonces esta también. ¿Qué otra? Gabriela, una pregunta. Dime. En el libro está la sadhana por carta. Sí, mira acá. Ay, caramba. Ok. Y en el caso de estas diosas ambivalentes, ellas están sentadas sobre algo diferente a las que son más tranquilas. O sea, porque la otra que era la del ego, la del orgullo, tenía como un cojín, no tenía otra cosa, sino como un cojincito. Pero esa simbología es diferente en las ambivalentes. Y lo que es también muy importante es qué te produce a ti. Ok. Sí, porque como les dije la vez pasada y les digo ahora, lo más importante es su propia intuición, cómo ustedes van digeriendo, cómo la imagen, cómo lo que leen, cómo lo que se les viene a la mente de primera persona y quizás no corresponde completamente a lo que está escrito, pero se les vino esa idea así fuerte, vayan por ahí. ¿Mm? Porque en una lectura esa parte intuitiva es muy importante. ¿Mm? Las imágenes, las yoginis, el tarot, cualquiera, son como letras para decir palabras, pero hay una parte que es el que las vibra, el que las siente, el que les va a decir, y esas son ustedes. Eso es uno, cuando lo primero que se le viene a la cabeza. Lee también Estela, tengo otra pregunta. dime. En el orden de las cartas, ¿por qué están o sea, que no están en orden 1, 2, 3? O sea, que está 1, 2, 62, 61, 60. ¿Por qué están así? ¿En cuál? ¿En el yantra? Es como de tus cartas. En el yantra, sí, en el yantra. Porque ese yantra, los yantras son imágenes, pueden tener números, y cuando hicimos el yantra de la yogini, seguimos eso porque ese yantra existe. Y yo simplemente lo tomé de esa imagen, de ese yantra, y las apliqué a las yoginis. Ese yantra existe. Entonces, y es impresionante porque va moviendo las energías de una cierta manera, pero no fui yo que lo creé, sino que existe. Entonces, pues es interesante cuando se va haciendo y por lo general lo que yo he oído cuando hacemos el yantra es que mucha gente dice, uy, qué pertinente salió esto en este momento. Y como que te va removiendo todas las ideas y las cosas, limpiando, porque la idea es limpiar. ¿Dónde lo podemos conseguir, el yantra? El yantra, bueno, es este, ¿no? Sí, ese. Ok. ¿No? Y está en el librito. También si, no sé, si pone en español Yogini Yantra, ahí sale y se pone día 1, día 2, día 3, ahí sale, ¿no? Pero uno tiene esa constancia de hacer las 64. Yo lo copié, Rita, de un video donde Estela está explicando que son 4 videos. Ok, Sí, lo voy a buscar. creo que es en una cosa que es de Adolfina Vidente, ¿no? Sí. Sí, es porque esa era una pariente mía que era vidente y que entonces pues lo hice para honrarla a ella. En mi primer libro, esta señora es la heroína.